A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Sí. Esta noche realmente vamos a adentrarnos en un tema de confines del conocimiento. Un tema ahí donde entrama conocimientos y saberes, intuiciones, lo parapsicológico, el varias veces milenario conocimiento y sabiduría oriental. Un tema que le interesó muchísimo a ese sabio del siglo XX que fue Carl Gustav Jung, que hasta se atrevió a prologar una edición en alemán de algo que vamos a hablar ahora, que es el I Ching, el oráculo chino, el libro de las mutaciones, realmente en los confines del conocimiento. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estas cosas, porque hay mucho difundido y siempre hay que analizar cuánto de eso difundido tiene que ver con, en este caso con el I Ching, con el libro de las mutaciones, y cuánto no. Hemos conseguido que esta noche, faltando una hora para terminar este viernes, ya invierno, ya pasó el solsticio de invierno, hemos conseguido que venga acá al estudio de Radio Cultura, a este programa de la Sociedad Argentina de Escritores, el licenciado Gustavo Rocco. Yo les garantizo que es la persona del mundo hispanoparlante que más conoce de este tema. Así que vamos a aprovechar. Aquí hay una edición, la vamos a mostrar a los que nos están siguiendo por televisión, el I Ching. Y ahora les voy a decir cómo Gustavo Rocco logró hacer esta edición en castellano. Acaba de salir, no hace mucho, otro libro de Gustavo Rocco con un título más sugestivo, I Ching de los brujos, miren. Una edición muy completa, en color, sentencias precisas, pero Gustavo Rocco conocía el tema del I Ching, obviamente, se había metido hace mucho en las cuestiones de las artes mánticas, las adivinaciones. Utilizaba, igual que lo he hecho yo, la edición en castellano prologada por Jorge Luis Borges, traducida al castellano por David Fogelman, escrita en alemán por Richard Wilhelm, con el prólogo de Carl Gustav Jung. Y él se hizo una pregunta que muchos nos habíamos hecho, pero después la respuesta era lo que atemorizaba. Richard Wilhelm, que había sido un pastor evangélico que a fines del siglo XIX, comienzos del XX, viaja a China para evangelizar, dice, no evangelicé a ninguno, pero la China me evangelizó a mí, y hace la versión al alemán del I Ching, de la cual Richard Wilhelm traduce al castellano. Gustavo Rocco se hace la pregunta, pero esta cosa de un idioma a otro, la traducción será correcta, porque en artes mánticas una palabra que simbolice otra cosa significa otra, cambió todo el sentido. Y entonces, si yo ahora les doy 10 minutos, pasamos un poco de música y les doy el WhatsApp para que llamen a Radio Cultura, yo les digo y les hago la pregunta, ¿qué hizo Gustavo Rocco?
para hacer esta edición. Yo estoy seguro que los oyentes dicen distintas cosas, ninguno va a decir lo que realmente ocurrió. Decidió dedicar varios años a estudiar chino, a leer y hablar chino. Y consiguió, no sin facilidad, pero sí con cosas de sincronicidad, llegar a las ediciones que se encontraban en chino de Li Qin, y de ahí tradujo al castellano. Es así, Gustavo Rocco. Sí, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Otra vez estamos dialogando, cada tanto nos reunimos y tenemos largas charlas. Exactamente. Sí, bueno, esa fue la tarea porque, bueno, yo trabajaba con Li Qin, pero vos sabés que Li Qin tiene textos de diferentes épocas, de la época Zhou, la más antigua, y después de la época... ¿Más antigua qué época debe ser para nuestros oyentes que no conozcan? 1250 antes de Cristo, aunque se supone que esos son transcripciones también de tradición oral, claro, de la dinastía Shang. Existió un Shang Yi, digamos, una especie de I Ching de los Shang, es lo que se dice, pero nunca estuvo volcado al texto. Es el rey Wen y su hijo, el príncipe de Zhou, que es el que transcriben el supuestamente Shang Yi, que no se sabe qué pasó, si existió o es una leyenda que ese I Ching primitivo haya existido. ¿Hay una idea de cómo surgió, quién lo hizo, cómo se le ocurre a la cultura china, vamos a hacer algo a partir de lo cual voy a poder conocer qué me va a pasar en el futuro, cuál es mi situación actual, qué debo modificar? ¿Cómo surgió esto? Bueno, yo fui un poco más lejos. El I Ching tiene un origen chamánico. Ajá. Que eso, por ejemplo, en las ediciones de Richard Wilhelm no está tratado esa parte. No. Él es más racional, incluso no le da mucho valor al oráculo, sino a la parte sapiensal. Claro, un libro de sabiduría. Creo que por sus propios prejuicios religiosos. Porque en realidad el I Ching no es un libro sapiencial, es un oráculo que tiene sabiduría, que es distinto. Pero en principio es un oráculo. Lo que pasa es que hay gente que por ahí es muy profesional racionalmente, le da vergüenza decir que consulta un oráculo, entonces dice, estoy leyendo un libro de sabiduría. Pero no, el I Ching es un oráculo y parte de los Wu. Los Wu eran los chamanes de China. Tenía su chamanismo. O sea, que la palabra chamán es de Siberia, ¿no? Claro, cuando nosotros decimos un chamán mexicano, claro, esto no existe. En todo caso, un amauta, claro, es una amauta quechua, una amauta, sí, pero chamán es una palabra, el siberiano. El siberiano, que es de una tribu que se llama Tungus, que Harner toma todos los... Tungus, de la zona de Tunguska. Claro. Michael Harner de California, sí, es el que hace un compendio de todo el chamanismo del mundo, de todos los pueblos indígenas. Y bueno, en China también estuvieron los Wu, que eran los magos, los chamanes chinos. Y ahora algún oyente que no conozca nos va a decir, bueno, pero expliquen qué es un chamán, por favor, bueno, Gustavo. Un chamán, como dicen, yo me baso más en las escuelas de California porque son los que han desarrollado para Occidente. Correcto, claro. El chamán, hay 4 caminos en el chamanismo, que es el camino del maestro, el principal con el que se comienza, el camino del guerrero, ¿no? Ajá. Que ahí podemos encontrar el mito del héroe. Sí. Y después el sanador y el vidente, son 4 caminos que tiene un chamán. O sea, también se aclara que un brujo no necesariamente es chamán. Es buena observación. O sea, se puede ser brujo, pero no chamán. Se puede ser hechicero, pero no chamán. O sea, el chamán es el que viaja a esos mundos paranormales, sí, y hace un trabajo, yo podría decir, social o humano, por otra persona que tiene un conflicto álmico. Entonces viaja a esos mundos inferiores
a tratar de sanar o reconstruir la herida que tiene en el alma un tercero. Claro. Entonces esa es la cualidad del chamán, es viajar a esos mundos inferiores y en estados alterados de conciencia y reparar en un tercero alguna herida en su espíritu, en su alma, ¿no? Esos chamanes, pero chinos, habrían erigido esta estructura que llamamos I Ching. Sí, porque pensate que Fuji, que es el primer emperador legendario, es el que se le presenta esa tortuga desde el río Luo con el Pacua, los 8 signos primitivos, y donde él relaciona el cielo, la tierra, la montaña. O sea, ahí supuestamente, como yo explico en este otro libro, es un viaje alterado de conciencia. Tenemos una referencia de un viaje alterado de conciencia. Aparte es como una tortuga que después es un dragón. O sea, empezamos a tener los animales de poder. El I Ching también tiene sus animales de poder. Y vos fíjate que la palabra I es un camaleón. Ajá. O sea, I Ching es el libro de las mutaciones. Cambio. Claro. O sea que el animal de poder del I Ching es el camaleón. O sea que también está todo ese... Y hay un montón de animales dentro de los hexagramas que yo digo que tienen esa referencia al estado antiguo, primitivo, de los animales de poder de cada hexagrama, ¿no? Que se presentan y aparecen con el poder que le dan a la idea, al símbolo y a la fuerza de un signo. Entonces hay todo un pasado chamánico en el I Ching que yo un poco lo trato de recrear en este otro libro que le pongo el I Ching de los brujos, como para no poner, sea más masivo. Bueno, no poner el I Ching de los chamanes. No, pero es una visión chamánica, moderna, de cómo podría ser interpretado el texto del I Ching de una forma más primitiva. Más primitiva es más original también. Sí, pero es imposible recrear como lo hacían ellos. Yo lo que hago es como haría Mike Herner en California, es recrear un poco el chamanismo moderno, ¿no? Una visión moderna. Les leo porque he abierto en cualquier lado de El I Ching de los brujos, salió la página 327. Se llama La Revelación. Claro, hay una revelación. Dice la voz. En la gran fortaleza del guerrero está la prueba de su cosecha. La conexión. El trueno se mueve en las alturas donde mora el gran espíritu. El chamán no contradice el rito para evitar ir por donde no debe. La misión. El guerrero debe ser responsable de la fuerza que posee. La sombra. El hombre se desconoce con poder, el hombre teme parecer débil. Corremos el riesgo de que algunos oyentes digan, bueno, sí, son frases lindas, se pueden interpretar de cualquier manera. ¿Qué le respondés? Que está basado en el texto original, que también he traducido en otros libros, que es la voz más primitiva del oráculo, que es la transcripta por los Chou. Así que no es nada inventado, es un cambio de modo de una expresión más chamánica, más, digamos, original, de cómo lo diría una persona más ligada a la tierra, a los sentidos naturales. Al cosmos. Por eso en vez del cielo dice el gran espíritu, ahí cambio yo un poco el lenguaje, ¿no? En vez de la tierra digo la madre tierra. Pero eso ratifica algo que yo suelo decir, que es cualquiera puede pedir una consulta al I Ching, pero no cualquiera por solo tener el libro puede, digamos, hacer una autoconsulta, porque hay que entender estas simbologías como la que estás diciendo. Sí, también hay algo que es importante. No es necesario entender todo. En un oráculo a veces una palabra así es la clave. Sí. Puede tirar toda la respuesta. Entonces yo lo que le aconsejo a la gente es que relea, si no entiende, que en algún momento va a aparecer ese flash y va a entender aunque no entienda nada. Va a aparecer ese entendimiento interior que no lo va a poder explicar con palabras.
se le va a revelar internamente y va a decir entendí. No es necesario que lo explique porque no me va a salir esa explicación. Pero estoy en consonancia con lo que me dijo el oráculo, ¿no? Me hace acordar al insight del psicoanálisis. Exacto. La persona que en determinado momento dice, ya entendí, ¿y de dónde vino? De la conciencia. La diferencia con el psicoanálisis o las terapias con el I Ching es que el trabajo de terapeuta es un trabajo incisivo en el sentido racional. Correcto. Lo que va a disparar la revelación en el paciente es un trabajo racional del terapeuta. Lo fabuloso de los oráculos es que el mecanismo es irracional. Eso es lo más interesante, ¿no? El mecanismo que lleva la respuesta es irracional, la fuente es irracional. Por eso es tan potente en la revelación de un oráculo, ¿no? Porque no hay una inducción racional. Salvo el análisis que pueda hacer uno del texto, pero lo que lleva a ese texto o esa respuesta o ese símbolo parte de una fuente irracional. En todo esto hay mecanismos parapsicológicos que están actuando. Totalmente. Y bueno, la sincronicidad, ya tenemos ahí un fenómeno que describió muy bien Jung, sí, que no es necesario que haya una conexión de fuentes. Precisamente, claro, no hay una relación causa-efecto. No hay. Hay una relación de símbolos. Por eso coinciden en tiempo y espacio, claro, con el mismo significado similar. Y ahí tenemos Vamos a hacer la primera pausa del programa y seguimos dialogando sobre estos temas, el oráculo chino, la adivinación, las artes mánticas, con el licenciado Gustavo Rocco. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Antes de empezar el programa, hoy, saben que seguimos hasta medianoche en punto, hablábamos con Gustavo Rocco y me decía, he estado reflexionando, pensando sobre un tema interesante, porque tiene que ver con confines del conocimiento, pero que aquí todavía nunca lo hemos tratado. Me dijo, el terraplanismo. Para los que no conozcan bien el tema, aunque les parezca mentira, hay gente que todavía hoy, siglo XXI, fines de junio del año 2024, piensan que la Tierra es plana. Estuviste meditando, gracias por los mensajes que nos están llegando. Estuviste pensando, meditando, reflexionando sobre el tema del terraplanismo. Sí, me llama mucho la atención que semejante disparate, podemos decir, los medios, en vez de decirles a los terraplanistas, lo que están diciendo es una estupidez, les dicen, explíquenle, iluminen a la gente por qué la Tierra es plana. Es fantástico, o sea, hay toda una cuestión de llenar espacios, como que se los usa para llenar espacios y lugares en YouTube, en 1000 lados, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad lo que hay que decir es un disparate. Entonces, lo que me llama la atención es cuál es la motivación. Lo que no se ha estudiado es cuál es la motivación de creer en semejante estupidez, ¿no? Porque, primero que según ellos es una conspiración, pero para que haya una conspiración tiene que haber un interés. Y ese interés tiene que tener un porqué. Entonces, ¿cuál es la conspiración que no te enteres vos que la Tierra es plana? Es una estupidez. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el problema que no sea redonda? ¿Cuál es qué te pueden ocultar? Entonces, ¿cuál es la motivación? Que generalmente no debe ser una estupidez esa motivación, ¿no? Interna de la gente. Debe ser algo bastante interesante saberlo. ¿Qué te motiva a crear semejante estupidez?
Sí, habiendo además demostraciones indudables. Los satélites artificiales no estarían funcionando en torno a la Tierra, todas las comunicaciones que se hacen vía espacial no se harían, pero esto que vos decís también me hace acordar a los que aún hoy en día siguen negando que el hombre haya llegado a la Luna. Es otra. Ahí hay otra cosa más incontrastable todavía, que siempre lo he señalado. Digo, hasta que Armstrong y Aldrin caminan en el polvo lunar, quien iba ganando la carrera espacial era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, totalmente. URSS. Lejos. Habían comenzado con el primer satélite Sputnik 1, octubre de 1957. Inmediatamente, un par de meses después, primer ser viviente, la famosa perra Laika, que muere en el espacio. Luego, el primer astronauta, Yuri Gagarin, la primera mujer astronauta, Valentina Tereshova, y así, hasta que Estados Unidos, impulsado por quien después asesinaron, el presidente John Fitzgerald Kennedy, dice, no va a terminar la década de los 60 sin que Estados Unidos ponga un ser humano en la Luna y lo traiga. Ocurre esto. Si esto hubiera sido una falsedad, un engaño, una mentira, no, que lo hicieron en los estudios de Hollywood, a los 4 días como mucho, claro, desde Moscú, la agencia entonces oficial de noticias soviética TASS hubiera dicho, todo mentira, miren, nosotros tenemos la información, que no había espías rusos en Estados Unidos. Al contrario, al cabo de unos días felicitaron a Estados Unidos. Después tenemos pruebas astronómicas, cosas que dejaron los astronautas que se utilizan hoy para trabajos de astrofísica. Pero no necesito todo eso. Me alcanza con que los rusos tuvieron que felicitar a los yanquis. Sin embargo, todavía hoy no es mentira. Lo hicieron. Sí. Aparte te digo, el terraplanismo, si lo analizás, está en todos los órdenes. Vos fijate el tema de las religiones. Uh-huh. Te hablo, voy a tomar la cristiana porque es la más popular, digamos. Fíjate que para el cristianismo los mitos son mitos, uh-huh, de otros lados, sí, son leyendas. Claro. Pero los mitos y leyendas de ellas son historia. Claro. Ahí tenés, la Tierra es plana ahí, uh-huh, no es redonda. Ahí tenés un caso de terraplanismo. Lo que para otros es considerado mitos, para ellos es historia. Sí, lo más interesante es que ya hace 2500 años, quizás más también, pero 2500 años atrás, ya hubo sabios que solamente con poner un palito y ver cómo iba dando la sombra del sol, claro, sobre el suelo, hasta calcularon el diámetro de la Tierra, el radio, totalmente, dijeron que era redonda pero más o menos achatada. No es que se trata de que el conocimiento desde aquella época era la Tierra es plana, repentinamente hace 400 años vino Galileo y dijo, no, este conocimiento... Claro. Ahora, interesante la pregunta que vos te haces, que es, ¿por qué hubo necesidad de mentir, de engañar en ese sentido? Bueno, pero por eso digo que pasa en todos los órdenes. Vos sabés que en Japón existió una especie de Nuremberg también, ajá, donde fueron ahorcados los jerarcas japoneses. No sé, no es muy conocido como Nuremberg, pasó medio desapercibido, pero hubo un juicio semejante donde fueron ejecutados, juzgados por crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Ahora fíjate qué interesante, los japoneses fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad por los que le tiraron la bomba atómica, que fue un crimen de lesa humanidad, pero no es un crimen de lesa humanidad, fue el fin de la guerra. Claro. O sea, ahí tenés la Tierra plana también, el terraplanismo también ahí. Ahí no es redonda la Tierra, te están diciendo que es plana. En todos los órdenes existe el terraplanismo. En cuanto al terraplanismo actual, que vos comenzaste señalando,
Yo estoy convencido que esto responde a mecanismos psicológicos inconscientes. Debe tener que ver con cosas, como hubiera dicho Carl Gustav Jung, arquetípicas, que se asocian con algo que nuestra sociedad materialista, consumista, propone, siendo que es imposible de alcanzar. La zona de confort, las seguridades, las certezas. Imaginativamente es mucho más seguro algo plano, donde tengo la certeza de que camine por donde camine, no voy a caerme por un precipicio, que la idea de estar en algo que parece una pera, ¿no es cierto? Y otra cosa que me reflexiono con lo que vos decís, si vamos simbólicamente, la redondez, por más que vayas en línea recta, no podés escapar del principio, de la verdad. Pero si yo en un lugar plano voy recto, me alejo y no tengo posibilidad de volver a la verdad, claro, al principio. Entonces es una forma de escapar de la verdad también. Sin duda está, por eso es bueno que ahora, rumbo a medianoche en punto, una noche de viernes, le dejamos, siempre digo, acá en este programa le dejamos inquietudes a la gente para que tenga para reflexionar, pensar en el fin de semana. Pero es importante esto que estamos hablando. La búsqueda, el ejemplo que te daba recién, la llamada zona de confort. La zona de confort es un lugar ilusorio. Es imposible que la persona que está buscando aprender, descubrir, avanzar, evolucionar, abrirse a cosas del tema de lo fuera de lo común, o sea, lo paranormal. Pero ¿qué garantías, qué seguridades tengo? Ninguna, si eso es lo bueno de la vida. Claro. Pero sin embargo el sistema lo que pretende ilusoriamente, y de ahí viene la angustia, la frustración, el sobreestrés, que es muy bueno para después tomar, que te receten comprimidos para toda la vida, etcétera. Nosotros comprendemos. No vamos a decir marcas, pero... No, pero en general. No existe tal zona de confort, y si existiera es porque hay alguien que me está guiando la vida. Claro. Y alguien que me dice, que me da supuesta seguridad. ¿Qué es esto de buscar seguridad? ¿Qué dificultad para el humano hacerse cargo de sí mismo? Carl Gustav Jung hablaba de un arquetipo, el arquetipo del puer eternus, del niño eterno. Sí. No importa si la persona tiene 30 años cronológicos, 50 u 80, sigue actuando como un niño. A ver quién me da seguridades. A ver quién me da seguridades por un lado. Y por otro, quién se va a hacer cargo de mis errores. Porque los errores míos no son míos. Claro, son del sistema. Son el otro que no me entendió, aquel que no siempre hay un culpable afuera. Y además nada me alcanza, porque es como el chico que va con el padre al kiosco, y el padre le dice, te compro un alfajor, y el chico empieza a berrear porque quiere la caja entera. El padre dice, no, te vas a enfermar, nada, ni un alfajor. Bien, sigue, papá es malo, mamá es buena, mañana mamá no me compra el alfajor, mamá es mala, papá es bueno. Bien, y esto lo asocio con la idea tuya, esta que traes de las causas del terraplanismo. Claro, si está todo, si la superficie está ahí, es plana y la puedo ver y estoy tranquilo, entonces no va a haber abismo, no va a haber peligro, no va a haber nada. Claro. Ahora qué aburrida que es la vida. Sí, total, ¿no? Vamos a hacer segunda pausa del programa, seguimos dialogando acá, reflexionando, profundizando, filosofando con Gustavo Rocco. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando
Confines del conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí está fluyendo el diálogo. Nosotros comenzamos hablando del I Ching, del libro de las mutaciones, traducido directamente del chino antiguo al castellano moderno por Gustavo Rocco, su nuevo libro, El I Ching de los brujos, que es totalmente sapiencial. Pero en los intervalos nos surgen cosas. Recién comenté una frase, ahora lo voy a comentar, y Gustavo enseguida dijo, ahí tenemos un tema para conversar, lo vamos a hacer. Yo dije que recordaba una frase del presidente John Fitzgerald Kennedy que decía, la comodidad es la carcelera de la libertad. La libertad es un lugar incómodo. Bueno, por eso lo asesinan también, porque Estados Unidos es un lugar cómodo, el sueño americano, ¿no es cierto? Y él planteaba una revolución realmente distinta a nivel de lo que es la política. Y bueno, también hay cosas oscuras con la NASA, o sea, ¿quién fue el que puso el hombre a la luna? Fue Wernher von Braun, ¿no? Correcto. Criminal de guerra nazi. Todos miraron por otro lado, ¿no? Fíjense ustedes, muchos de nuestros oyentes esto lo conocen, el desarrollo de la carrera espacial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos es posible porque ambas potencias toman ingenieros, científicos, nazis, claro, cada uno se lo lleva. Ahora usted trabaja para mí. Si mí. Trabaja para mí, yo... No importa. Está exculpado de todo porque ahora... Pero es así. Bueno, el campo de concentración Dora, fuera era el director Wernher von Braun, donde fue responsable de más de 11.000 muertes. No era un campo de exterminio, era un campo de esclavos. Él los hacía manipular sus experimentos, por lo cual cada tanto reventaba algún cohete. Ah, claro. Y moría mucha gente en sus... Él no manipulaba nada, él mandaba... Sí, él experimentaba para... Sí, y por eso está en la mira hay otro terraplanismo ahí, ¿no? Está en la mira de los que dicen que es redonda, no plana, de que es el responsable, fue un criminal de guerra, incluso fue el mentor de las B1 y B2, sí, claro, que caían sobre hospitales en Londres. Exacto. O sea, es un criminal de guerra sobre poblaciones civiles, no caían sobre objetivos militares. Correcto. Y era adrede, eso era a propósito, era caer sobre la gente. Y sin embargo lo pusieron en un pedestal en Estados Unidos. Hizo lo que se necesitaba. Claro, pero eso es cuando te hablo del terraplanismo, claro, te hablo en ese sentido, ¿no? Algunas veces es redonda, a veces es plana la Tierra. Lo que pasa es que es tan burdo lo otro que no prestamos atención al terraplanismo en las demás órdenes. No prestamos atención porque además el sistema materialista consumista está hecho de una manera tan excelente, hay que felicitarlos, que salvo los que estamos atentos y hablando de esto y entonces nos damos nuestro tiempo, el sistema le ha sacado a la gente su propio tiempo. No hay tiempo para uno, porque tengo que no me alcanza la plata, que quiero ver tal serie, que tengo que ir a hacer tal cosa, que tengo que esto otro porque queda bien, etcétera. Entonces, desde que me levanto hasta que me acuesto y a veces hasta cuando duermo, en realidad estoy siendo sometido por los estímulos externos que llegan. Lo cual es maravilloso, vuelvo a decir, para frustrarse, angustiarse, deprimirse, etc. Claro, porque lo contrario exige que yo tenga tiempo para pensar. Claro. Es muy lindo, desde hace décadas, desde la New Age aún antes, muy lindo hablar del yoga, de la meditación y de todas estas cosas. Pero esto no es un complemento.
Ya he contado acá en el programa, nos reímos con una anécdota que tuve de gente que me decía, no, nosotros meditación, nos reunimos todos los domingos 10:30 con los amigos y hacemos ahí los ejercicios de meditación. Entonces yo les contestaba, ¿por qué no almuerza una vez a la semana? ¿O cómo una vez va a tener hambre? Bueno, esto es lo mismo. No es una cosa que el domingo, tiempo para mí, para meditar, para reflexionar, para leer y para poder hacer un pensamiento racional reflexivo de lo que leo, tengo que tener tiempo para todos los días. Si todos los días no puedo dedicar un poco a eso, alguien me está manejando la vida. Claro, exactamente. Y quiero aclarar que no le quito méritos a Wernher von Braun. No, claro. Lo que pasa es que eso no quita el sufrimiento de la gente. Por eso, a medida que va ocurriendo las cosas en la historia de la humanidad, uno se pregunta cuánto nos costará esto. No costará de dinero, sino cuánto cuesta de vida. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, de la Orden de los Jesuitas, de la cual pertenece el Papa Francisco, él lo ponía en términos religiosos, pero acá lo podemos poner perfectamente sin ninguna connotación religiosa. Él decía que había que contestarse 2 preguntas para estar en el camino de Dios. Yo digo, para estar en el camino, 2 preguntas. ¿A dónde voy y para qué voy? Claro. Vos encontrás que en el mejor de los casos la gente, ¿a dónde voy? Más o menos responde, pero ¿por qué para ahí? ¿Por qué no eligió otra cosa? Y bueno, no sé. Pero porque hay el para qué es la inmediatez. Claro. El para qué es la inmediatez. Entonces, no hay un objetivo interno a veces. En general no hay, porque no ha tenido tiempo la persona para desarrollar, traer a la conciencia lo que yo llamo los deseos positivos de vida. Positivos, porque como bien enseñó Sigmund Freud, hay eros y hay tánatos. Exacto. Muchos deseos son autodestructivos. Vos me haces acordar una publicidad que hubo de celulares hace unos años, que decía la publicidad, si te da vergüenza el celular que tenés, podés cambiarlo ahora por otro. Si te da vergüenza el que tenés. Claro. ¿Por qué te daría vergüenza un celular? Porque es viejo. Claro, por ejemplo, lo tengo ya muy usado, claro, medio roto. Pero la cosa de la vergüenza, claro, de lo que no tenés. De lo que no tenés, exacto. Un tipo de consumismo distinto, la vergüenza de lo que no tenés. Claro, al no tener tiempo para analizar si en realidad eso que no tengo lo necesito, deduzco, porque el estímulo externo me dice, si usted está cada 3 meses nos cambia, si fuera posible todos los meses, el par de zapatillas, ya usted está desactualizado, tengo que ir. Por eso el objetivo es inmediato. Claro. Y es permanente. Es permanente, entonces vivís atrás estás como la zanahoria del burro. Sí, nunca llegás. Claro. Te parece que llega, nunca llega. Claro, esto genera todo lo que dijimos, el estrés genera las enfermedades psicosomáticas. Bueno, el consultar un texto como el I Ching ayuda a superar estas cosas, a encontrar caminos hoy en 2024. Sí, también depende de la conciencia, del nivel de conciencia de la persona, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que busca? Porque también se puede consultar para buscar eso inmediato. Claro. Y no te va a servir mucho, te va a servir para lo inmediato. Y nada más, o te va a decir que lo inmediato no sirve y no lo vas a entender. Y vas a decir no me sirve el I Ching. Porque te va a hablar desde un punto de vista taoísta que tiene que ver con el camino recto del medio y no con los extremos o la inmediatez. Pero en general te tendría que servir a todo el mundo que tenga la necesidad de que le digan algo, como te dije, desde una fuente irracional, si querés mágica, pero que tiene una potencia distinta porque... Pero que es esclarecedora.
Por supuesto, siempre es esclarecedor. Por eso digo que a veces no hay que tratar de entender todo, sino que el disparador puede ser una coma. Correcto. Y es suficiente. Yo puedo hacer análisis en los libros, que lo hago para la gente, no para mí. Pero por ahí, con una palabra, si en un nivel de conciencia estrecho entendió lo que pudo, es suficiente para ese nivel de conciencia. Porque tampoco va a expandir su nivel de conciencia. Entonces, que entienda demasiado tampoco le va a servir que entienda lo justo. Claro, estoy pensando porque alguien que no conoce, o conoce muy poco de filosofía china, del orientalismo, del I Ching, pero dice, no sé si cambiar o no de trabajo, realmente no logro tomar la decisión, ya consulté con algunas personas, qué me conviene, qué no me conviene, gente que ya estuvo en ese trabajo, en el otro que voy a dejar, y estoy en una encrucijada, no puedo determinar qué hacer. ¿Me conviene consultar el I Ching en ese caso? Sí, porque ya la respuesta la tiene, antes de hacer la pregunta. En su inconsciente. Lo que pasa es que no sabe qué tipo. El problema es qué tipo de trabajo quieren realmente. Ahí está la confusión, porque si ya uno se pregunta por qué tengo que cambiar, o si tengo que cambiar es porque realmente tiene que cambiar. El problema es que tiene que hacer un trabajo interior para ver realmente qué le está pasando y cuál es el trabajo que realmente, o no cambiar por cambiar, pero evidentemente eso le está molestando, es una piedra en el zapato. Eso me hace acordar otra de las cosas que decía Carl Gustav Jung sobre el I Ching. Él dice, bueno, hablamos de los médicos de 1950. Entonces él dice, los médicos estamos acostumbrados a una placa radiográfica, y el I Ching, claro, la placa radiográfica es del cuerpo, de los huesos, del cuerpo humano, y el I Ching da una placa radiográfica del psiquismo profundo, del inconsciente del ser humano. Y otra cosa que interesante por lo que vos me dijiste, es una muy buena pregunta. Si bien alguien que quiere cambiar de trabajo, evidentemente le pasa algo. Como me dijo una psicóloga amiga una vez, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que puede. Y a lo mejor el I Ching le dice que no cambie porque no puede. Y yo agrego una tercera que me gusta en esto. Una cosa es lo que quiere, otra cosa es lo que puede, y otra cosa es lo que necesita. Exacto. Y voy más. Quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, son engaños de la conciencia. Porque a veces uno quiere lo que no necesita. Exactamente. Pero como son engaños de la conciencia, y al revés, no, eso no es para mí, y resulta que es lo que estoy necesitando. Pero mirá cómo es el cosmos, que a veces te lo da y no sabés qué hacer después con eso. Porque no podés. Claro. Y te lo dieron, te lo otorgaron. Lo deseaste tanto que te lo otorgaron. Y después no lo podés manejar. Por eso, una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que puede. Exacto. ¿Cómo ves en la situación actual, Argentina, el mundo hispanoparlante, el por estos temas orientales? Porque en su momento tuvo una... estoy pensando en la New Age, la nueva era. Bueno, en los 60, los Beatles, claro, cuando van a la India, crean toda una corriente artística que va y viene a los ashram. Sí. Acordate del Maharishi, la pelea con Lennon. Exactamente. Que fue una frase genial de Lennon. Le dijo, claro, fue un tío con Mia Farrow que el Maharishi quiso tener sexualidad con Mia Farrow. Bueno, habrá sido un encuentro cósmico que buscaba. Bueno, pero cuando se enteran los Beatles, dicen, se van. Entonces va el Maharishi a la cabaña donde estaban los Beatles, aparece Lennon y le dice, los Beatles nos vamos. Y el Maharishi le dice, ¿por qué? Dice, si eres tan cósmico como dices, tendrías que saberlo. Vamos a hacer la última pausa del programa, seguimos dialogando rumbo a medianoche en punto con Gustavo Rocó. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores
tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Rumbo a medianoche en punto. Bueno, les recuerdo nuestro WhatsApp donde pueden dejar mensajes, comentarios, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Gustavo Rocco, estábamos avanzando, recién estábamos con Maharishi. Nos fuimos para todos lados. Exacto, y hacia la actualidad, ¿cómo ves esta repercusión del oriental en Occidente? Y un poco es una vuelta, no sé cómo serían realmente las culturas autóctonas de América, por ejemplo, a nivel espiritual, ¿no? Tenemos lo que hablamos, hay un chamanismo sí. Original de acá, pero yo creo que es el hombre occidental que después de muchos milenios de racionalismo griego busca volver a encontrarse con su otro hemisferio, ¿no? Uh-huh. Y el orientalismo es lo más fue lo más simple de conectar con lo interior por cómo piensan ellos, pero tampoco se puede estar solo en una manera oriental acá, o sea, claro, es una integración, debiera ser una integración. Sí, pero también nos vamos para el otro lado, ¿no? Ajá. Vos ves cosas en Instagram, en internet, que son frases hechas y no, como que están en on permanentemente, ¿no? Tampoco eso es tampoco lo que es el ethos, lo que es el alma del hombre occidental tiene también su parte que es rescatable, ¿no? Claro. Entonces no se puede estar solo de un lado. Creo que aquí tiene que haber un equilibrio. Una armonía, pero por ejemplo, estaba recordando esto que decís del cuidado que tenemos que tener. Ahora, a raíz de que lo novedoso es la expresión física cuántica, sí. Entonces, chamanismo cuántico, he visto gente que ofrece el chamanismo cuántico, la meditación cuántica. No, bueno, pero ¿con qué no sé, con qué base? O sea, si me viene un físico cuántico que es chamán, bueno, yo entiendo que me hable de eso. En general, el que lo dice no es ni chamán ni físico. Entonces, por eso me gusta. Aparte es interesante que lo cuántico tiene que ver con lo que no se ve. Sí, por supuesto. No con cualquier cosa. Porque si no hacemos un cóctel con la física newtoniana y no tiene nada que ver. Exacto. Entonces, lo cuántico es con lo invisible. Entonces, se deben referir a eso, como uno regenera, pero me parece que no se puede a todo el cosa de... Pero está de moda el cuántico. Sí, lo cuántico está de moda, sí, lo pero ponemos. Está de moda y pasa que también la cuántica está empezando a explicar algunas cosas paranormales ya, ¿no? Y a través de la física cuántica se están empezando a explicar cosas que antes se veían más paranormales. Yo tengo algunos amigos de décadas, uno de ellos licenciado en física por la Universidad de Buenos Aires, ese nivel, que durante muchos años, yo diría hasta hace 7, 8 años, conocedores de mis temas de parapsicología, sobre todo hablamos de eso, parapsicología, y un tema en particular, la precognición. Sí. Conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser obtenido por deducción, razonamiento, inferencia lógica.
Nos reunimos a tomar un café y yo era objeto de algunas chanzas. Sin embargo, perseverante, yo seguí explicando, claro, y hablando. Van a tomar un curso, estos licenciados en física, de física cuántica. Y creo que nos reunimos 3 meses después. Volvemos, nos sentamos al café y yo les veo un rostro de pícaro a estos 2 que habían hecho el curso. Entonces uno de ellos, el de mayor edad cronológica, el anciano sabio, me dice: mirá, veníamos hablando de vos, Antonio. Desde hoy te pedimos disculpas, porque venimos de esta actualización en física cuántica. La verdad que todo lo que vos hablás de parapsicología, telepatía, precognición, psiquinesis, la verdad que todo eso queda chiquitito al lado de lo que hemos aprendido. Entonces, por ejemplo, me hablan, claro, después ya empecé a tomar clases con ellos, así, en el medio del café, pero digo, esto me interesa mucho, bueno, como fundamento de lo parapsicológico. Dice, hay unas partículas que aparecen en los superaceleradores de partículas y que los físicos cuánticos han llamado acausales. Como vos conocés, prefijo griego a significa no, sin causa. ¿Qué quiere decir esto? Que la partícula se manifiesta en el acelerador y desaparece en este momento, se disuelve. Acaba de disolverse en este presente. ¿Cuándo nació la partícula? No, todavía no nació. Qué loco, sí. Va a nacer en el futuro. Entonces me decían, yo les decía, ¿pero cómo se explica? Y bueno, de alguna manera pareciera que esa partícula, que solo se encuentra investigando los superaceleradores de partículas, nace en el futuro y en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás, hacia el pasado. Entonces murió hoy, pero todavía no nació. 1. 2 de las que me acuerdo y el tiempo que nos va quedando de radio. Un tipo de partícula que 10 investigadores están investigándola, a esa misma partícula. Vos la estás investigando y la ves en un lugar, yo en otro lugar, yo en el otro, cada uno de nosotros 10 en 10 lugares distintos. La partícula es la misma, pero según el investigador la ve en un lugar distinto. Pero no puede ser, son 10. No, es una sola, pero en cada investigador la ve en un lugar distinto. Bueno, eso es cuando dicen que el observador modifica el fenómeno, ¿no? En física cuántica. Pero es notable. Entonces, por eso, en ese sentido sí, y dicho por los físicos especializados en física cuántica, todos los fenómenos que la parapsicología parecía cosa de milagro, cosa de charlatanismo, no, forma parte de este universo, pero como vos bien dijiste, del universo que va más allá de los 5 sentidos. Por eso los oráculos deben funcionar cuánticamente. No soy físico, pero debe funcionar por la cuántica, por eso te da una... Claro, por eso produce fenómenos parapsicológicos para poder producirlo. Exactamente. Hemos llegado a medianoche en punto. Gustavo Rocco, gracias por venir. En cualquier momento te volvemos a convocar. Dale, seguimos charlando. Buen fin de semana para todos. Volvemos viernes que viene, 23 horas, acá por Radio Cultura. No sin antes agradecerle a Nico Ciancaglini, que desde el pulpo, con todas las manos ahí, pero gracias a él el programa sale. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.